Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Maquillaje y Misterio. Yo soy Zule Rey y estoy muy contenta de estar en un capítulo más, en un video más con ustedes. El día de hoy les traigo un caso que llamó mucho mi atención, investigando, preguntando sobre el asesino serial más famoso de Argentina. Yo pensé que había sido Robledo Poch, pero hay un asesino que no se destaca mucho, pero no porque sus crímenes no hayan llamado la atención, sino porque sucedió en un tiempo donde Argentina tenía toda su atención dirigida a los cambios políticos que estaba viviendo en la época del 70. Estoy hablando del asesino al que apodaron el Sátiro de San Isidro. También me llamó mucho la atención porque esto sucede cuando se acaba lo de Robledo Poch, cuando atrapan a Robledo Poch y bueno, pasa todo esto de su captura, de su fuga y de su recaptura. Está el norte de Buenos Aires recuperándose de este suceso lamentable cuando llega este nuevo asesino serial que se volvió el más prolífico de toda la historia de Argentina, incluso más que el mismo petizo orejudo, que en otra ocasión se los voy a traer. Pero por lo que les conté de que toda la atención del pueblo argentino estaba enfocada en los sucesos políticos, pues este caso pasó casi desapercibido y por el desenlace que tuvo, pues como que se archivó y se dejó en el olvido. Así que la información que encontré no es mucha información de la que se tiene de esta persona. A mí me gusta investigar sus infancias para ver si de pronto hubo algo que detonara todo lo que sucedió después. Lamentablemente no pude encontrar mucho, pero igual lo que encontré, que es muy interesante, se los traigo a continuación. Así que por favor, ve por algo de comer y beber que sea delicioso y lo que más te guste, ponte cómodo y déjate llevar por mi voz si no quieres ver el proceso del maquillaje, y déjame mostrarte y enseñarte un capítulo muy oscuro en la historia argentina, la historia del Sátiro de San Isidro. La década del 70 en Argentina estuvo marcada por grandes cambios de gobierno, constantes problemas económicos y muchas y muy complicadas revueltas sociales. Y como si la vida ya no fuera lo suficientemente cruel, aparece en escena un violador y asesino serial de mujeres. Para el año de 1975, la zona norte de Buenos Aires se estaba recuperando de este raud criminal que había dejado Robledo Poch, que si no saben quién es Robledo Poch, los invito a ver el video anterior, el capítulo anterior de Maquillaje y Misterio, donde les cuento un poco la historia de este muy particular personaje argentino. Pero la gente apenas estaba como recuperando de lo que esta persona había dejado, cuando de repente aparece un nuevo asesino en escena. El lugar predilecto de este asesino para atacar a mujeres fue el área de San Isidro, el partido de San Isidro. Ya después se supo que su nombre era Francisco Antonio Laureana, y duele aceptarlo. Y en Argentina sucedió algo muy extraño que les voy a explicar más adelante, pero fue muy prolífico, aún más que el mismo Robledo Poch. Y esto porque esta persona mató más personas en menos tiempo que el criminal de la cara de ángel. Con el paso del tiempo, toda esta zona norte de Buenos Aires estaba convulsionada por los casos que aparecían en la prensa, ya que eran casos que realmente se veían muy crueles por la manera como aparecían los cuerpos o como sucedían los hechos. Tanto así que la prensa llegó a bautizar a esta persona como el Sátiro de San Isidro. Con este nombre, con este mote que le pusieron, más los antecedentes que ya había vivido la policía y la prensa con Robledo Poch, pues se inició toda una persecución de la misma policía por toda esta zona.
La manera, el modus operandi de esta persona era bastante llamativo, ya que esta persona solía solo asesinar días miércoles y jueves y después de las 6 de la tarde. La manera como este depredador elegía a sus víctimas era bastante llamativa. Este depredador acechaba desde afuera y esperaba el momento oportuno para dar el zarpazo ante el menor descuido de sus víctimas. Escogía casas o chalets o residencias que tuvieran pileta, alberca o piscina, y normalmente escogía mujeres que estuvieran tomando el sol. Pero ¿quién era Francisco Antonio Laureano? Por esta situación particular que les digo, como que en Argentina, la manera como fue el desenlace de todo, como que este caso fue archivado y tratado de ser olvidado de la memoria de todos los argentinos, así que la información que se tiene es demasiada poca. Solo se sabe que él nació en Corrientes más o menos en el año de 1952. Su infancia transcurrió como interno en un colegio católico en la ciudad de Corrientes. Fue seminarista en una orden religiosa. De este lugar salió huyendo y salió huyendo porque se cree que él cometió su primer delito al violar y estrangular a una monja que dejó colgando de una de las vigas de este recinto. Luego de esto es que en 1974 él se muda a Buenos Aires y se instala en San Isidro. Al llegar a la ciudad de San Isidro en el Gran Buenos Aires, él trabaja como artesano vendiendo aros, que son pues como estos, pulseras, anillos e incluso hacía figuritas talladas en madera para vender en las calles. Luego él se casa con María Romero, la cual ella tenía 3 hijos. Aquí hay una confusión que por más que investigué pasaba lo mismo. En unas partes decían que estos 3 hijos ella ya los tenía cuando se casa con él, y otra parte dice que estos 3 hijos eran de él. Entonces ahí hay una... Aparte de que no se tiene constancia de su nombre real. Y otra cosa, de él solo existen 3 fotos que fueron tomadas durante la necropsia. No hay otras fotos de él. Está el identikit, del que les voy a hablar un poquito más adelante, y están estas 3 fotos. Voy a tratar de agarrar la menos fuerte, porque pues es en una necropsia, es una imagen fuerte, aunque están en blanco y negro, para ponerlas aquí y darles un poco, a enseñarles un poco la imagen de esta persona. Está como esta discrepancia en las historias, donde dicen que él llevaba 12 años casado con María Romero y que estos 3 hijos eran de él, como otra parte en donde dicen que no, que él conoce a María cuando María ya era madre de estos 3 pequeños. Entonces empiezan las muertes en noviembre de 1974, cuando comete su primer homicidio. Entonces, desde noviembre de 1974 en la ciudad de San Martín empieza a reinar el terror por las calles. Él se movía en un Fiat 600 blanco. Una vez que él elegía a su víctima, dejaba el coche aparcado o estacionado en una calle cercana y tomaba a su víctima desprevenida. Siempre las elegía mientras o estaban tomando el sol en su casa al lado de su alberca, o mientras estaban de pronto esperando algún colectivo. Simplemente le gustaba siempre acecharlas primero y luego agarrarlas desprevenidas. También es triste contarles que escogía niñas pequeñas. Incluso 2 de sus víctimas o de sus asesinatos más crueles fueron a un par de hermanitas. Los cuerpos aparecían muchas horas después, abandonados en un terreno baldío, con signos de haber sido abusadas, y también en algunos casos estranguladas o con un disparo en su cabeza con un revólver 32. Así que cuando este hombre tenía sed de sangre,
salía un miércoles o un jueves a las 6 de la tarde en su carro, y algo curioso era que le decía a su pareja: no salgas y no saques a los chicos porque hay locos afuera dando vueltas. Como les estaba contando, de estas 11 personas, de estas 11 mujeres que él asesinó, no se tiene mucha información, pero de tanto buscar y buscar encontré el nombre de 2 de sus víctimas, de los casos más tristes, más aberrantes, que era un par de hermanitas. Los nombres de las niñas, no tengo fotografías, pero tengo sus nombres, que eran Noemí Gabriela y Nora Beatriz Álvarez, de 5 y 7 años respectivamente. Ellas eran hijas de un matrimonio joven y fueron asesinadas a finales de enero de 1975. Una tarde de enero de 1975, como a eso de las 5:30, 17:30, la madre de estas pequeñas sale a hacer una pequeña compra en las tiendas cercanas, en los comercios cercanos a la casa. Cuando esta mujer regresa, se encuentra con una de las peores escenas para cualquier persona, pero mucho más para una madre. Ella encuentra en la sala de su casa, tirada en el suelo, el pequeño cuerpo de su hija de 5 años, de la pequeña Carmen, con señales de que había sido estrangulada. A esta mujer, pues no es para menos, le da como un ataque de ansiedad y ella sale a la calle gritando, llamando, pidiendo ayuda a sus vecinos. Luego pues llegan los vecinos, se le acercan y con ella entran de nuevo a la casa. Ella en ese momento pues con el miedo que tenía, no quería llamar a su hija un poco más grande, Nora, de 7 años, así que empiezan a buscarla por toda la casa, y es cuando encuentra en la cama matrimonial a su pequeña hija con una almohada sobre la cabeza. Cuando ella levanta la almohada que tapaba el rostro de su pequeña hija, descubre que su hija está muerta con un disparo en el medio de su frente. Unas horas más tarde, la policía pues haciendo sus pesquisas, hablando con los vecinos, una vecina comenta que ella escuchó un ruido extraño. Ella decide acercarse a la casa, a esta casa, a ver qué está sucediendo. Ve salir un hombre de la casa, pero como el hombre levanta la mano y saluda, ella piensa que es un familiar, tal vez un tío de las niñas, y lo ve alejándose tranquilamente de la casa. Tiempo más adelante, cuando sucede todo este desenlace que les voy a contar en un momento, ella va y ella lo puede identificar como la persona que vio salir de la casa. Y también hay una discrepancia, porque en una de las investigaciones, bueno, en la investigación que yo hice, en una de las partes, en una de las crónicas, decía que estaba acechando a una mujer. Otra crónica dice que estaba acechando a unas niñas en una alberca, una piscina o una pileta. Pero esto fue por la calle Tonkinson, y esta persona se libró de ser su víctima número 16, ya que una niña de 8 años reconoció a esta persona, porque en uno de sus crímenes anteriores, cuando él tiene que salir huyendo porque está a punto de ser descubierto, él huye por los tejados de los chalets. Entonces es cuando una persona, un hombre, en unos casos dicen que es jardinero, en otros casos dicen que era una de las personas que vivían en estos chalets, lo ve y trata de detenerlo, pero Francisco le dispara en varias ocasiones. El apellido de esta persona, no tengo el nombre de esta persona, tengo su apellido, era apellido Ramírez, sobrevive a los múltiples disparos, y en la clínica él da como las señales físicas características de esta persona, que era una persona de unos 70 más o menos, que tenía un cuerpo atlético, que tenía una mirada muy fría. Gracias a las indicaciones que esta persona dio, se pudo hacer un identikit o un retrato hablado. Con este retrato hablado, esta niña de 8 años pudo identificar al asesino, ya que su mamá agarró este retrato hablado de todas las múltiples copias que se regaron por toda la calle, por toda la ciudad de San Isidro, y lo pegó en una de sus heladeras. Entonces dice, la historia cuenta que cuando la niña vio
al asesino, ella grita y le dice a su mamá: mira, es el mata nenas. La mujer entra como en un shock, empieza a gritar y el tipo sale huyendo, sale corriendo un poco aterrorizado, pero a la mujer le da la oportunidad de llamar a la policía y dar las indicaciones de cómo este hombre iba vestido. Cuando llegan las autoridades le preguntan a la mujer sobre el hombre. Ella les dice que incluso se veía que era un hombre como de unos 35 años, que él simplemente se gira, se sonríe y sale caminando, le señala hacia dónde él va caminando. La policía empieza a caminar, empieza a buscarlo, a rastrearlo, y es cuando encuentran a un hombre con las características con las que lo estaban buscando, incluso el color del que iba vestido, gracias a la descripción de la mujer. A él lo detienen y le piden sus documentos de identificación. Entonces él hace el amague de sacar algo de su bolsa, y los policías piensan que está tratando de sacar su documento, pero él lo que saca es su arma, la arma que había usado en tantas ocasiones, y empieza a dispararle a los policías mientras sale corriendo. Acá se desarrolla una balacera, se tiene el conocimiento por las señales de sangre, por las manchas de sangre que a él le dispararon. El tipo, pues en medio de su huida, malherido, él encuentra un gallinero en una mansión que está ubicada en la calle. El número de la casa es bastante curioso, es el número 666, y él encuentra en la parte de atrás de esta hacienda, como esta mansión, encuentra un gallinero y es donde él se esconde. Esta propiedad era una propiedad cuidada por una persona de nombre Carlos Sandoval. Carlos Sandoval era propietario de una perrita que ella se vuelve como la otra heroína de esta historia. Resulta que esta perrita presiente y se da cuenta de que hay alguien en el gallinero y trata de hacérselo saber a su dueño. Cuenta la historia que ella marca este lugar de la entrada del gallinero y con ladridos y señales le hace ver a su dueño que hay alguien en el gallinero. Su dueño ya estaba enterado de lo que estaba sucediendo, pues por los disparos que se habían escuchado, la persecución policíaca. Entonces él, en vez de ir a revisar, él decide mejor llamar a la policía. Cuando la policía llega y Carlos les dice lo que está pasando, entonces la policía se amotina al frente del gallinero y les hace varias advertencias. Le hace varias advertencias a Francisco de que salga de manera pacífica y se entregue. Pero se desarrolla otro tiroteo. No se tiene la constancia de que Francisco haya disparado primero. Solo se sabe que hubo un cruce de fuego, y ya cuando el fuego se detiene de parte del lado del gallinero, la policía entra y encuentra sin vida a Francisco y a 2 gallinas. Después de encontrar a Francisco, la policía hace la requisa pertinente. Francisco no tiene documentos encima, así que en ese momento no se puede identificar por su nombre, solo por las señales del identikit. Más adelante se conoce su nombre, es por sus huellas digitales, pero ya cuando le estaban haciendo la necropsia. En la búsqueda, la policía encuentra el carro y se revisa el carro. También se hacen, y gracias a la información que se pudo recoger, se hacen 2 allanamientos. Un allanamiento se hace en la casa de su mamá y su hermana, y otro allanamiento se hace en la casa que él compartía con su esposa y sus 3 hijos. Cuando su familia se entera de lo que ha sucedido, su familia siempre dijo que él era inocente. Nunca creyeron que él fuera el causante de esto, de que él fuera el sátiro de San Isidro. La hermana de él dice que él siempre fue muy buen hermano y muy buen esposo y buen padre. Al igual que su esposa también habló muy bien de él. Dice que nunca vio ningún tipo de señal sospechosa, que él siempre era pues muy cuidadoso con él y los niños, que incluso pues le dijo esta frase que se quedó
para la posteridad de que cada miércoles o jueves o cada vez que él iba a salir le decía: no salgas, no saques a los niños, hay mucho loco dando la vuelta. Lo único que ella dice que podría como destacar es que su pareja sí conducía un poco errático, como un loco, decía ella, que por eso pues como que nadie quería salir con él. Así que su familia siempre lo defendió, pues decían que simplemente era un artesano que vendía, que tallaba y vendía figuras gauchas para venderlas en la calle o en el mercado. En medio de la requisa encuentran una bota en donde dentro de esa bota habían joyas que luego se descubrieron que eran los souvenirs o recuerdos de esta persona. Él guardaba, siempre que asesinaba a una de sus víctimas, guardaba estos recuerdos como anillos, pulseras o collares que él no vendía ni se los daba a su esposa, él los guardaba como simples recuerdos. También se pudo después descubrir que él regresaba unos días después a las escenas del crimen donde él había abandonado los cuerpos para tratar de rememorar el delito. La madre se quejó del accionar de la policía. Ella dijo que lo que tenía que haber hecho era haberlo capturado y haberle preguntado si él era el sátiro, y fue algo de lo que la misma policía se quejó. La policía se lamentó de tener que haberlo disparado porque ellos realmente querían saber el porqué de sus crímenes, el porqué de su accionar, el porqué escogía cierto tipo de víctima, el que había detonado que una persona, un artesano común y corriente, de repente se le diera por asesinar mujeres, además de que el asesinato de la monja en el seminario en el que él estuvo nunca se pudo aclarar. A él examinó el mismo forense Osvaldo Rafa, que es el que le hizo el estudio psicológico a Poch. Si recuerdan, si mal no recuerdan, fue el mismo forense que le hizo el estudio psicológico a Poch. Y aquí es un poquito triste aceptarlo, sobre todo para la comunidad de Argentina, que fue un asesino serial mucho más sangriento y más prolífico que el mismo petizo orejudo. Con lo que se encontró en esta bota y bueno, en los documentos y todo lo que se encontraron en los allanamientos, pues se pudieron resolver muchos otros crímenes. Se encontraron arma de fuego y las pertenencias de algunas víctimas, y pues esto pasó a la posteridad gracias al fetiche de este criminal. Este caso pasó relativamente un poco desapercibido gracias a todo este movimiento político que estaba viviendo Argentina por el mandato de Isabel Perón. Así que este caso, pues la manera como fue el desenlace, que fue con la muerte del criminal, pues simplemente se archivó. Después de la muerte de esta persona, pues se comprobó que no hubieron más víctimas con las mismas características, y bueno, muchos casos se pudieron resolver. En las crónicas de algunas de las personas que hablaron de él, de las muy pocas personas que hablaron de él, pues se resalta esto de que no se tenía mucha información de él y que sus fotografías pues fueron las únicas que se encontraron, las que tomaron durante la necropsia. Una de ellas cuando el médico forense lo levanta para tomarle la medida exacta, o sea, no le tomó la medida en la plancha, sino que lo levanta, y la imagen pues se puede ver, está blanco negro, pero se puede ver, el tipo tiene los ojos abiertos, murió con los ojos abiertos y con las múltiples disparos en todo lo largo de su cuerpo. Lo que a mí me llama particularmente la atención es que dos de los homicidas, este que fue el más prolífico de la historia argentina y el otro homicida que más llamó la atención de toda la historia, que hasta una película tiene, que de Robledo Poch, fueron durante el tiempo que Argentina pasó por muchos movimientos políticos, muchas revueltas sociales por los cambios múltiples de mandatos que estaba viviendo. Entonces es como si estos monstruos hubieran aprovechado este momento en donde Argentina, la población argentina, tenía toda su atención puesta sobre los escándalos políticos del momento.
Y es así como llega al final de la historia del sátiro de San Isidro. Fue un caso que a mí me llamó mucho la atención por esta parte, no solo por ser el peor asesino serial de la historia argentina, sino por la manera como se desarrollaron todas las cosas, por el tiempo en el que sucedió, porque no le dio a Argentina un respiro. Nuestros hermanos argentinos han tenido que pasar por muchos movimientos políticos difíciles, escándalos, y aparte llegan pues estos monstruos que como que no ha dejado que Argentina levantara la cabeza por un tiempo largo. Pero Argentina, como otros países de Latinoamérica, han demostrado que se necesita más que eso para poder acabar con su alegría. Yo estoy muy contenta de haber estado con ustedes en un capítulo más. Yo espero que les haya entretenido, les haya parecido informativa esta historia. Si les gusta esta sección del canal de Maquillaje y Misterio, por favor déjamelo saber. Es algo que me tiene intrigada. Yo les mando un beso enorme, enorme a mi hermosa Giselle Roldán, que es de Argentina. Por ella fue que hice estos casos de su país, que me encanta, como les dije. También tengo pues ahí algunos seguidores que quiero, déjame saber si quieren que los salude, porque de pronto no quiere que les diga su nombre. Y de verdad a todos ustedes les agradezco mucho su apoyo. Nos vemos en un siguiente video. Bye.